yo hoy quiero compartir este mensaje porque para mí fue interesante, es algo muy sencillo, pero posiblemente muchas veces no pensamos en este tipo de enseñanza. A veces preferimos buscar temas atractivos, espectaculares, novedosos. Este es un tema, el de esta mañana, común, sencillo, sobre un texto conocido. Ustedes saben que la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí, que ustedes han leído un texto bíblico, lo han estudiado, han escuchado enseñanzas, predicaciones, han meditado en eso, pero otro día lo vuelve a agarrar el mismo texto y lo que entiende y lo que Dios le habla a través de ese texto es completamente nuevo a lo que ya había estudiado antes, ¿sí o no? Porque es que la palabra de Dios es viva. Porque es que la palabra de Dios no pierde vigencia. Porque es que la palabra de Dios no es para siglos pasados. Porque es que la palabra de Dios tiene autoridad y actualidad para cada momento, en cada circunstancia. Y no hay ninguna circunstancia, no hay ningún tema, no hay ningún problema en el que nosotros no podamos encontrar enseñanza en la palabra de Dios. No hay ninguna cosa. Entonces los mismos textos son de edificación y siempre traen algo nuevo. Y vamos a leer el pasaje que anunciamos para el tema de hoy, para la reflexión de hoy, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, 2 versículos. Dice así. Yo quiero saber después si alguien es primera vez que lee esos versículos. ¿Ok? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Alguien no había leído nunca esos versículos? ¿Alguien había escuchado algún sermón sobre esos versículos, alguna enseñanza? Levante la mano. De seguro que sí. Sin embargo, nosotros hoy estamos hablando de un tema que dice: descubramos el amor de Jesús. Descubramos el amor de Jesús basado en ese texto. Y el descubrirlo es con el propósito de poder entenderlo y vivirlo. Y yo creo, hermano, le digo sinceramente, yo creo que a veces, o muchas veces, no hemos logrado resumir, reunir o tener claro la magnitud o los diferentes aspectos que incorpora lo que es el amor de Jesús hacia nosotros. Nosotros sabemos que el Señor nos ama, pero no sé si nos hemos puesto a pensar, y hay muchas cosas que pudieran decirse, y hoy no voy a decir todas las cosas que tienen que ver con este tema de descubrir el amor de Jesús, voy a concentrarme tal vez en un tema. Y que posiblemente después, cuando tenga otra oportunidad, hablaré más acerca de lo que significa que tengamos una claridad, una comprensión bien clara, profunda de lo que implica el amor de Jesús, no solamente o no principalmente para salvarnos, sino descubrir
la característica del amor de Jesús para que podamos cumplir con lo que dice aquí. Y lo que dice aquí es que el amor de Jesús es el modelo para saber cómo debemos amarnos entre nosotros. Fuerte, ¿eh? Si queremos saber cómo debemos amarnos entre los cristianos de la iglesia local y en los cristianos en general, cómo debemos amarnos, cómo se identifica la calidad del amor que debemos tener, debemos descubrir, debemos escudriñar, debemos profundizar en entender diversas formas en que la Biblia nos habla de lo que implica el amor de Jesús. Y hay que escudriñarlo, hay que descubrirlo. Por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras. No dice solamente léanlas. No dice solamente mediten. Dice escudriñar. Escudriñar quiere decir estudiar, investigar. Sé que hay varios aquí que hacen eso con seriedad. Ojalá todos lo estemos haciendo. Que cuando nos acercamos a la Escritura es para escudriñarla. ¿Escudriñarla para qué? Para que la Escritura nos me hable a mí que estoy estudiándola, sí, pero también para que aprendiendo lo que Dios me dice a través de ese escudriñar, yo pueda también compartir esa palabra con otros. Que no se quede en mí. Por eso el Señor dice que la palabra de Dios fluya, corra, se esparza. ¿Y quiénes la van a regar? Nosotros. Pero debemos explicarla con la profundidad, con la seriedad, que no es difícil llegar a entenderlo. Le voy a mostrarlo esta mañana de manera muy sencilla, porque no creo que voy a alargarme mucho, no es necesario. Porque, hermanos, cuando en algún lugar se descubre, por ejemplo, oro, incluso petróleo, o algo importante, posiblemente a ese lugar, como descubrieron algo precioso, antes de eso tal vez mucha gente ni siquiera se acercaba por ahí, pero al descubrir, de repente entonces miles de personas, otras personas que no tuvieron interés, también se acercan a ver si encuentran y si descubren los que descubrieron el oro o lo precioso que haya sido anteriormente. Eso pasó en California hace muchos años. Cuando descubrieron el oro, comenzó mucha gente a ir a buscar oro, porque era algo valioso. Querían descubrir el lugar donde estaba el oro y lo que eso implicaba. Y miles de personas comienzan a acudir hacia ese lugar por lo precioso que están encontrando. Hermanos, trayendo eso a nuestro tema de hoy, descubriendo el amor de Dios, el amor de Jesús, el descubrimiento o el descubrir lo mucho más importante que podemos encontrar en cuanto a riqueza para nuestra vida, y precisamente por lo valioso que es, debemos tener el interés de esparcirla, regarla y que otros la puedan también disfrutar, es encontrar el amor de Dios expresado a través de Jesucristo, ¿cierto? ¿Habrá algo más precioso que eso? ¿Habrá un mensaje más precioso? Puede ser que sea materialmente importante otras cosas, pero si hay algo que le trae transformación, radicalidad, cambios de vida profundos, bendiciones tremendas, si hay algo que nosotros tenemos, que las personas necesitan y que será de gran bendición y que será la mejor riqueza que les podemos dar, es permitir llevarles a conocer el amor de Dios expresado de muchas maneras por la venida de Jesús a la tierra, por lo que
la Escritura llama la encarnación, haber dejado su trono y todo lo que allí había para venir y poner su tienda aquí en medio de nosotros y habitar en medio de nosotros, con todas las luchas, las pruebas, las dificultades que tenemos, y pasar por todo para ser de bendición para todos, no para algunos. Jesús habló muchas veces a sus discípulos acerca de un nuevo mandamiento. ¿Han oído eso? Aquí lo leímos. Jesús habló de un nuevo mandamiento de amor. Juan 13:34 dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sus hermanos, ¿ustedes han pensado en lo que significa esa demanda del Señor? Esa orden. Como Él nos amó, así debemos amarnos unos a otros. Y yo quiero ser breve, como les dije, porque hay tanta riqueza en esta experiencia. Hay tanto que podemos lograr y que podremos ver en nuestras vidas y en la de otros. Con eso, un nuevo mandamiento les doy. El de amarse unos a otros no era nuevo, ¿cierto que no? Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es lo nuevo de este mandamiento? ¿Qué es lo nuevo? Si eso ya estaba dicho antes, lo nuevo es que se amen como yo los he amado. Ahí hay una diferencia. No es solamente amarse unos a otros, hace mucho hablamos de eso, amarse unos a otros. Pero el modelo, la perspectiva, el ideal de cómo debemos amarnos unos a otros es lo que dice Jesús: así como yo les he amado, ámense unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Jesús vino a exponer una nueva experiencia con Dios, pero no solo para con Dios, para con el prójimo. Una nueva experiencia, una nueva manera, una manera más profunda, es muy especial de lo que implica amar a Dios y amar a las demás personas. Y el modelo que tenemos a imitar es el amor de Jesús. Alto, ¿verdad? ¿No les parece alto? Es alto. Miremos cómo nos amó Jesús, sigamos viendo sobre esto. Jesús quiso y quiere, hermano, escúchenme, Jesús quiso y quiere que sus discípulos, nosotros y los discípulos en su momento, estuviesen inmersos, sumergidos. ¿Qué otra palabra podemos usar? Bautizados en su amor, en la clase de amor que Él demostró. Y digo bautizados porque la palabra bautizar significa sumergir. Por eso es que nosotros cuando bautizamos por inmersión, porque eso es lo que significa bautizar. Si no, no estoy bautizando, porque significa inmersión, significa sumergir. Y tiene también una enseñanza ese sumergir. Bueno, Jesús está diciendo que los discípulos tienen que estar sumergidos bautizados en amor. Y en las enseñanzas de Jesús aprendemos la clase de amor que Él practicó, que Él tuvo desde siempre, desde la eternidad. La clase de amor que Jesús nos está pidiendo que imitemos en esta enseñanza
es algo totalmente nuevo. En calidad, en cuanto a la acción o a la relación hacia Dios, es una expresión de profundidad tremenda en cuanto a nuestro amor a Dios, que implica, en la iglesia primitiva por lo menos lo vimos, que implicó en su momento estar dispuestos a dar su vida por el Señor. Porque como el modelo es el amor de Jesús, el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y lo que Él está pidiendo ahora es que esa nueva manera de amar es estar dispuesto a entregar nuestra vida y a renunciar a las cosas que haya que renunciar, y a dejar lo que haya que dejar, y a cambiar lo que haya que cambiar, y a sacrificar lo que haya que sacrificar, porque así fue, y es así como Él ama a Dios y nos ama a nosotros. Es un mandamiento nuevo, porque Jesús demostró su amor de una manera plena. Y Él espera, hermano. Escúcheme. Como Él demostró su vida con una entrega total, renunciando a todo, sacrificando todo, cambiando todas, muchas cosas que tenía que cambiar para poder adaptarse a nuestra realidad en el mundo. Él espera que sus discípulos, en esa época, los que había llamado Jesús, pero y en este momento, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros Jesús? Él espera que sus discípulos debemos amarnos como Cristo nos amó. Yo me siento, ¿cómo les digo? Que la exigencia es alta. Creo que hemos hablado de amarnos unos a otros, pero no sé si habíamos amado. No sé si hemos hablado de ese amor de unos a otros con el contexto de lo que estamos hablando. Lo que Dios está pidiendo, lo que el Señor está pidiendo, sí, que nos amemos unos a otros, pero que nos amemos con la misma clase de amor que Él ha demostrado para con nosotros. ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? Es una tarea importante, pero eso es lo que el Señor espera. Nosotros debemos descubrir el amor de Jesús y así aprender, porque digo descubrir el amor de Jesús en la dimensión que estamos hablando, y si lo hemos descubierto, profundizar el amor de Jesús para descubrir, para estar claros, para comprender qué quiso decir el Señor cuando nos dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. No como ustedes entienden el amor, como yo les he amado. Y hermanos, aprendamos a descubrir cómo fue el amor de Jesús y aprendamos a vivir esa clase de amor. Porque ese amor que el Señor espera de nosotros, porque ese es el amor que Él nos ha mostrado, es genuino, es verdadero. No es una apariencia de amor. No es como dice Santiago, que nos amamos de apariencia, como que decimos que te amamos, pero nuestra conducta demuestra otra cosa. El Señor Jesús dijo que nos ama, pero su vida total, su entrega total, nos demuestra que ese amor que Él dice que nos tiene, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es genuino, es verdadero, no es de apariencia. Fíjense lo que dice el versículo 34. Ahora no sé ni qué hice aquí. Versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. ¿Cómo qué? ¿Cuál es la medida? Como yo os he amado. Hermanos, estas palabras, insistentemente el Señor las repite. Es un amor que se demuestra, que debe ser genuino, que se demuestra en hechos, que se demuestra en entregarnos a nuestro prójimo, en sacrificarnos por nuestro prójimo, en servir a nuestro prójimo, en entregar nuestra vida primero al Señor, amándole como Él nos ama y amando a nuestro prójimo como el Señor nos ama. Este es un amor genuino, verdadero, elevado. Es más, la palabra que se usa aquí para amor es el amor ágape. Ustedes saben que en griego hay 4 palabras para amor. La palabra del amor en su máxima expresión que se aplica al amor de Dios es la palabra ágape, el amor perfecto, sacrificial. Bueno, la palabra que se usa aquí cuando dice que se amen los unos a los otros, no es la palabra ni fileo, ni nada de eso, ni estorge, ni nada, ninguna de las otras 3. La palabra que se usa aquí para que se amen como yo los he amado es la palabra ágape. Es decir, que se amen con el mismo amor, la misma calidad del amor que Dios tiene por ustedes. Es el amor expresado en el regalo de Jesucristo, demostrado por Dios para nuestra vida. No solo decir que ama, sino demostrar que ama. Que es un principio donde entrego mi vida, así como el Señor entregó su vida, yo también entrego mi vida, por amor al Señor, pero también estoy listo a entregar mi vida, lo que tengo y lo que pueda hacer por mi prójimo, al que amo con el mismo amor que Jesús me amó. Y hermanos, en Juan 13, dice, en Juan 13, el versículo 1, precisamente, voy a echar un poquito para atrás, porque creo que ese versículo es poderoso. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Bien, escuchen, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuánto? Hasta el fin. Hasta lo máximo, hasta lo más grande. Sí, y ese es nuestro modelo para amar a Dios, a las cosas de Dios y para amar a nuestro prójimo. Hermanos, aprendamos a amar, descubramos esta mañana que el Señor nos hable, para que el Señor mismo toque. Tal vez mis palabras no alcanzan a dimensionar las implicaciones que esto tiene. Que nosotros podamos hacer nuestra, parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza, hacer nuestro el amor con que el Señor nos amó, para con ese mismo amor amarnos los unos a los otros. Ese amor no cambia. Nunca deja de ser. Ese amor de Jesús no se debilita ni cambia. No se arrepiente. No se detiene ese amor. El nivel de entrega, de sacrificio, de disponibilidad de lo que Dios quiere que yo haga. No se detiene el amor de Jesús, ni ante Getsemaní, ni ante la cruz. Y Él dice que yo debo amar con un amor a mi prójimo
que no se detenga ante ninguna dificultad, ningún obstáculo, ningún problema, sino que siga adelante amándole a pesar de las circunstancias. No es amar porque me conviene, no es amar porque me cae bien, no es amar porque está de acuerdo conmigo, es amar a pesar de que es imperfecto, a pesar de que tiene pecado, a pesar de, el Señor nos sigue amando. Nos corrige por amor, pero no deja de amarnos. Jesús dice que debemos amar así. Y es interesante que debemos expresar ese amor, esa clase de amor, ese amor que tal vez hoy estamos descubriendo en lo que implica y significa y lo que espera de nosotros, con los miembros de la familia, con todos los cristianos, de tal manera que todos podamos experimentar el amor como Jesús nos amó. Que ser como el amor de Cristo, verdadero y sin apariencia, así debe ser el amor de nosotros. Pero hermanos, amor como Cristo es muy importante. Es una exigencia de los discípulos. Así que si somos discípulos de Jesús, ¿cuál es la medida del amor que debemos tener para Dios? Como Jesús amó. ¿Y cuál es la medida de amor entre nosotros? Como Jesús nos amó hasta el fin. Hermanos, el mundo, escuchen, hermanos, por nombre lo pudiera llamar, el mundo sabe quiénes pertenecen a Cristo. Porque nos amamos y amamos a los demás como Él nos amó. El mundo, alejado, apartado de Dios, lejos de la gracia de Dios, cuando veía a los hermanos de la iglesia primitiva después de Pentecostés, ¿saben cuál era la señal que hacía que los inconversos, los mundanos, los enemigos no podían decir nada? ¿Cuál era la evidencia que ellos podían tener y la certeza de que sí eran de verdad discípulos de Jesús y de que sí de verdad eran cristianos y eran diferentes? Eran verdaderos cristianos. Era la frase que decían: mira cómo se aman. Viendo la convivencia, viendo el amor, y hubo disciplinas, y hubo dificultades, y hubo problemas, pero todo era una expresión de amor. Y lo que le llamaba la atención a las personas alrededor de los primeros cristianos es la demostración de amor que había entre ellos. Amar como Cristo se demuestra que somos cristianos, que nos amamos unos a otros. Sabemos que pertenecemos a Cristo porque nos amamos unos a otros. El testimonio más fuerte ante la comunidad, miren, vean ese amor. Desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, lo que debe brotar, debemos entender claramente la forma en que Él nos amó y lo que eso significa. Dice la Escritura que porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿cómo lo digo? Siendo aún enemigos,
Cristo murió por nosotros. Y hay un pasaje donde dice, el cual me amó y se entregó. Con esa clase de amor expresado de esta magnitud, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No por la humanidad, no por el universo, me amó a mí, a Roberto, a Chilo, lo amó personalmente Chilo. Y de un amor especial hasta el fin, sin que nada le impidiera amarte, sin que nada le impidiera amar a Julio, nada. Te amó y te sigue amando. Ese amor permanece para siempre, no cambia. Y si nosotros somos objeto de ese amor, dice el Señor, ámense como yo los he amado. Y entonces la comunidad, las personas que nos rodean, nuestra familia, tal vez inconversa, dirán, mira cómo se ama. ¿Podemos decir eso? ¿Podrán decir eso de nosotros hoy en día? No voy a opinar. Hermanos, la evidencia única o la evidencia singular, vamos a decir la evidencia más específica, más singular, más diferente, la evidencia mayor de que pertenecemos a Cristo, ¿cuál es? Que nos amamos los unos a los otros. Como Él nos amó, nos amamos los unos a los otros. Es que nos miramos y aunque seamos diferentes, nos amamos los unos a los otros. Nos podemos mirar de frente, porque aunque haya diferencias, nos amamos los unos a los otros. Y si debemos perdonar o pedir perdón, lo hacemos. Y si hay que cambiar nuestras vidas, lo hacemos. Y si nuestra iglesia ha de ser de testimonio para mucha gente, lo va a hacer. ¿Sobre qué fundamento? Sobre que todas las personas puedan ver que de verdad nosotros nos amamos unos a otros, pero no como cualquier amor, sino como Jesús nos ha amado a nosotros. No de palabra, sino de hecho y en verdad. Hermanos, el camino del amor de Jesús es el que debemos seguir, aunque cueste. Él pagó un precio, pero estuvo dispuesto a pagar, por usted y por mí. Nosotros debemos estar dispuestos a amarnos y a pagar el precio que haya que pagar, para amar a Dios con ese amor y para amarnos los unos a los otros, hasta el fin.